Pero es que cuando estás viajando o en otro sitio, como que tienes, ay, yo qué sé, un aliciente o una aventura diaria o vamos a hacer esto, vamos, no sé, es salir un poco eso de la rutina que ya te sabes la pantalla y es todo el rato igual. Ahora mismo yo creo que a nosotros nos sostiene mentalmente eso, ¿eh? Los próximos proyectos. Los próximos viajes. Claro. Sí, los próximos y el viajes. próximo proyecto. Bienvenidos a Tiempo de Viaje. Somos Iván y Nuria, este es el capítulo 33 de esta sexta temporada y hoy vamos a hablar con... Con y de. Claro. Vamos a hablar del regreso de un gran viaje, después de un gran viaje. ¿Qué sentimientos, qué nos genera, todo? Pero vamos a hablar con Abel y Ana de Nómadas Traveling, que ya los conocéis un poco, los que nos sigáis todos los capítulos del año pasado, la temporada pasada, que estuvieron con nosotros. Bienvenidos, Ana y Abel. Sí, primero, gracias por estar aquí, presentaros y contarnos. Pues muchas gracias. Muchas gracias a vosotros por invitarnos a vuestro hogar. Sí, porque a diferencia del año pasado, que estaban de viaje, que estaban por África en bicicleta, este año los tenemos justo aquí en Alicante. Hemos tenido la suerte de que nos hagan una visita. Pues claro, nosotros también, encantados de conocernos, de ponernos caras. Exactamente. Claro, Bueno, si el pues- año pasado estaban de viaje en bicicleta, que habéis estado 2 años, ¿no? Sí, exactamente 2 años. 2 años, sí, madre mía. 2 años, Qué pues rápido. ahora ya están aquí, pues eso es lo que lo que quiero Bueno, que nos cuenten, a ver. Pero para poner un poco a la audiencia en situación, contarnos vuestro maravilloso viaje, así como solo el tráiler. Para los que no el tráiler. estuvieron, para los que no Así, estuvieron. pinceladas. Pues nada, hemos estado 2 años pedaleando por África. Así en datos que puedan, pues 20.000 kilómetros, 16 países y muchas aventuras. Y nada, ahora mismo llevamos aquí 7 meses, yo creo, y recordando mucho África, la 7 verdad. meses. No hay día que no pensemos en África. Empezasteis en Etiopía y llegasteis, pues, intentando ahí, ¿no? Sí, bueno, seguimos una ruta un tanto peculiar, y acabamos en Camerún, pero como podíamos haber acabado en cualquier otro país. Sí, os daba igual, ¿no? Sí, Era, os daba un poco igual, era el exacto. tiempo más bien Exactamente. que el destino, ¿no? Sí. Y 7 meses. ¿Qué ha pasado por vuestra cabeza en los 7 meses? Porque yo intento recordar, porque claro, a mí hace ya bastante tiempo que yo hice un gran viaje, que fue en 2017, 16, 17. No, 17, 18. No, 18 volví, o sea, fue el año 17, estuve completamente fuera, pero claro, ya se me ha ido borrando todo el mal recuerdo, iba a El jet decir. Sí, el jet lag ese de meses y meses y meses. Pero sí que es verdad que yo al principio o sea, me costó asimilarlo, el llegar y decir, ostras, tengo que otra vez que volver a la rutina y tengo que estar contento aquí, no puedo tener la mente allí. Pues ha sido complicado, la verdad, que después de tantas emociones que hemos vivido en bicicleta y cada día era un reto, pues volver otra vez a cambiar la rutina, porque ahí realmente creamos una rutina diaria, y llegar aquí otra vez a España y crear toda la rutina de trabajar, hacer la compra y demás, Sí. pues sí, la verdad que se hizo Además, una rutina como más cómoda. O sea, aquí no tienes que estar pensando dónde voy a buscar la comida o dónde voy a dormir. Es una rutina más cómoda. Y además, en nuestro caso, es que volvimos un poco de sopetón cuando estuvimos 5 días. 5 días antes de empezar a trabajar. Es cuando Wow. volvimos. O sea, Ah, es que viajero aprovechando el viaje hasta el final. Hasta el Ay. fondo, claro. Queríamos aprovechar el viaje hasta el último momento. Porque lo vuestro fue una excedencia. Sí, exactamente. Claro, una excedencia, Teníamos nos fecha dijisteis. de regreso, sí. Era un año, en principio era un año, a toda la familia dijimos que era un año, pero bien sabíamos nosotros que iba a ser más. Y al final fueron 2. sí. Sí. Y a lo que me refería al principio, ¿qué ha pasado por vuestra cabeza? Sobre todo en los primeros meses. Ahora ya supongo que después de 7, pues ya a esa rutina que ya os habéis acostumbrado, pero Pues te pasan muchas cosas por la cabeza y tú vuelves, que lo dicen muchos viajeros, tú vuelves de otra manera y vuelves a un lugar que no ha cambiado tanto o que las cosas que han cambiado tú no has estado para vivirlas y te encuentras un poco raro así muchas veces. Nos ha pasado al principio que nos costaba mucho estar con gente. ¿Estar con gente? Sí, Sí, es muy complicado. las cosas estas... las actividades sociales o tal, nos ha costado un poquito recuperarlo, de esto de que nos decían a lo mejor, vamos a tomar algo, vamos a...
Y esas cosas nos costaban un poquillo. Sí, nos ha costado. Sí, y luego, alguna cosa más, sí. La vuelta al trabajo con tus compañeros, pues también es Hombre, complicado. pero eso estaba claro. Sí, y bueno, a mí sinceramente me ha costado mucho, más que a Ana. Por desgracia, a mí lo he pasado bastante mal. De hecho, he necesitado ayuda psicológica de un profesional porque apenas dormía, no descansaba y le da muchas vueltas a la cabeza. Ya vamos mejor, no estamos perfectos, pero bueno, poco a poco vamos saliendo un poquito de esta depresión Pues que vacacional. todo el mundo nos ha hablado de ella, pero yo no me imaginaba que iba a ser tan dura. Es que claro, si cuando te vas un mes de vacaciones lo es, cuando te vas 2 años... También tuve la mala suerte yo que mi trabajo, justo cuando me incorporé, cambió todo la semana siguiente y ya no era solo incorporarme a mi trabajo anterior, sino con otros jefes, con otras dinámicas. Sí, se me hizo muy cuesta arriba. Luego lo que nos ha pasado, una cosa así curiosa, es que hemos perdido amigos por el camino, aunque hemos encontrado otros, pero bueno, no lo sé si porque cambia un poco tu forma de ver la vida, que supongo que sí, al estar un poco 2 años fuera de la realidad a la que vuelves a otra distinta, y aquí sigue todo el mundo con su vida y tú llegas de otra con toda la adrenalina, pero bueno, que hay que adaptarse. Pero se pasa mal, no pensábamos que... Otros viajeros nos lo habían dicho y no pensábamos que lo íbamos a vivir así tanto en nuestras carnes, y porque estás todo el rato pensando en... Sí, luego nuestra forma de viajar, creamos tantas amistades en África, en todos los países, que es que no hay día que no recibamos un par de mensajes de gente de Zimbabue, de Entonces Zambia. no nos desenganchamos. Entonces, es complicado desconectar del viaje, que tampoco queremos desconectar, No. porque tenemos gente que queremos mucho allí y que algún día volveremos a visitarlos. ¿Habláis de locales que habéis conocido en África o de otros viajeros? No, ¿O de ambos? Ambos, pero sobre todo gente local. Local. Gente local que nos ha recibido con los brazos abiertos en su casa, en su colegio, Sí. en donde sea. Y claro, al final son encuentros muy cortos, pero son tan intensos que creas una afinidad increíble. Ojo, cortos, que hay gente con la que hemos estado viviendo Sí, bueno. un mes en su casa. O sea, esas personas ya son amigos. Sí. Claro, allá prácticamente. no se puede decir corto. Un Exacto. mes. Y además muy intenso, porque el mes es intenso, claro. Sí, Siempre que estás así muy conviviendo muy de cerca con alguien, es intenso. Sí, total. Y yo lo que me pregunto es, como vosotros ibais en bicicleta, también fue mucho cambio el tener una vida como más activa o tener que estar desplazándose continuamente en bicicleta, o dejar la bicicleta, o habéis seguido. Sí, porque- ¿Esa parte no ha habido cambio? O sea, Mira, la parte psicológica. A lo mejor te digamos, puede sorprender, hace 7 meses que hemos llegado a España, no hemos cogido la bicicleta ningún día. Ningún Cero. día. Pero no lo echáis de menos, ¿o no Mucho. soñáis que Sí, pedaleáis? sí, lo Mucho. echamos de menos, sí. Pero te metes en la rueda que tenemos aquí. Y no tienes tiempo. Qué mal, ¿eh? Es No, y verdad. aparte llegamos aquí con las bicis pues destrozadas porque allí apenas tenemos recambios. Y ya dijimos, ya lo arreglaremos cuando llegamos a España, ya lo arreglaremos. Y hemos llegado aquí, las hemos arreglado hace un par de meses. Pero todavía, a ver, no es lo mismo pedalear a 20-25 grados. Claro. Como tenéis por aquí, que a pedalar a 7-8 Ya. grados. Entonces, Ya. somos muy frioleros, ¿verdad? Pasar Sí. penurias ya pasas un No nos poco de gusta moda. pasar frío. No, entonces, ahora que llega el mejor tiempo, ya tenemos un viajecito programado para las próximas semanas. Y bueno, poco a poco volvemos a la bicicleta. Yo creía que la pregunta, o sea, lo que decía Nuria, era justo el id, el contrario, porque, a ver, hemos hablado antes y sé que Ana no había tocado una bicicleta o había tocado muy poco la bicicleta en su vida. Sí, que eso es un ejemplo para todos los viajeros que nos estén escuchando. Nuria, Yo, la apúntate. primera, ¿Está? se puede pasar de... Del 0 a todo. Sí. Te será Sí. 20.000. Sí. Mira, siempre lo cuento porque así en las charlas que hablamos con gente y eso, yo no sabía yo de pequeña he tenido bicicletas, porque mis padres me han comprado una bicicleta como a mi hermano todo el rato. ¿Sí? Siempre he tenido lo mismo, pero no me gustaba montar nada. Mis amigas tampoco montaban, yo qué sé, por la generación esta de la edad que tenemos, que no, Sí. las chicas antes no montábamos en bici. Bueno, pues yo aprendí a montar en bicicleta literalmente con 40 años. Guau. Pero a los cambios, es que yo no sabía ni cambiar. Menudo le pegaba unos mareos a Abel de ¿y ahora qué número pongo para subir? Y ahora no sé qué. O sea, era horrible. Pero bueno, nos lanzamos ahí a esto y realmente es que a mí no me gusta... O sea, me gusta viajar en bicicleta, pero como deporte no me gusta la bicicleta. Ya, sí. No hay quien lo entienda. No, pero es que es completamente... Nosotros conocimos una pareja que eran deportistas de élite. Bueno, lo conoció Nuria haciendo BlaBlaCar. Eran deportistas de élite y su afirmación fue, bueno, no sé si de los dos o de la chica, es que a mí no me gusta hacer deporte. Sí, eran... A mí lo que me gusta es jugar.
Claro, porque eran deportistas de élite y Eran de hacían... baloncesto y eran Claro. de la selección nacional y eso. Y decían, no, a mí entrenar no me gusta. A mí me gusta jugar. Claro, Jugar, claro, claro, correcto. hacer Qué deporte caña. no, pero es que al final es un poco lo mismo. A mí no me gusta ir en bicicleta ahí del esfuerzo de tener que competir y demás, pero sí que te puede gustar el trasladarte como forma de viajar, Eso Claro, mismo. que es completamente... Eso fue lo que más le costó a Ana al principio. Yo le hacía entender, digo, a ver, que en cicloturismo no te vas a cansar, que no es una Claro. competición, que no tenemos prisa. Y hasta que lo comprendió, me costó unos cuantos años, ¿verdad? Sí, sí. Unos Años. Años, sí, años, pues 17, 18 años de relación me costó prácticamente. Me das esperanzas. Sí, sí, nunca me está, estás dando nunca está. esperanzas. Sí, sí. A todos los escuchantes. A todas las escuchantes, sí. O sea, que se puede aprender a montar en bici con 40 y eso. La verdad que lo echamos de menos, pero mira, otra de las cosas de así de volver. Yo me doy cuenta, y a veces nos damos cuenta los dos, que siempre aquí o en esta sociedad, siempre tenemos que estar haciendo cosas. Sí. Todo el rato hay que estar haciendo cosas y allí viajando era como... Pues que eras más libre o más relajado. Sí. Y el vivir relajado ahora mismo en la sociedad en la que estamos Es muy complicado. es complicadísimo. Complicadísimo. Es un tema, siempre hay que estar haciendo cosas o produciendo o pensando qué hacer y entonces es que no nos ha dado casi tiempo prácticamente. Ese es un choque y de hecho nosotros que no hacemos viajes así como muy largos, Nuria también me lo dice. Me dice, porque tú eres, o sea, refiriéndose a mí, porque eres diferente cuando estás viajando. Si al final, realmente yo puedo trabajar con un portátil, o sea, tampoco me hace falta estar presencialmente en Alicante, podría hacer lo mismo en Alicante que en Sri Lanka. Pero sí que es verdad que cuando estás aquí, como que te metes ahí en una mentalidad de, no, es que tengo que hacer cosas, no puedo salir ahora a pasear, no puedo estar haciendo... Sí. Y es un poco que nos tenemos que hacer mirar, en el fondo. Te metes en la porque- rueda del hámster y vuelves Sí, otra vez a dar sí, vueltas. No, pero sobre todo como a lo que le pasa a Iván. A lo mejor la culpabilidad de no ser productivo cuando se está en casa. O sea, cuando no estás de viaje. Como que de viaje puedes estar, gaudín, no sé cómo se dice, disfrutando. Y en las épocas de trabajo tienes que estar produciendo. Dices, o sea, Exacto. tenemos el sistema socioeconómico tan embebido que a lo mejor Sí, exactamente. nos Una estamos tarde, olvidando de quiénes somos. o- estás una tarde sin hacer nada y parece que estás perdiendo el Y te tiempo. sientes mal. Y realmente estás invirtiendo un tiempo en ti. En ti, en disfrutar. Justo. Y cuando estás en viaje, no sé, tienes el chip de, no, Sí. si estoy... Claro, pero la teoría es muy fácil, pero luego Claro, hacerlo la es muy práctica complicado. es lo Es difícil, muy complicado. justo. No, pero es que al punto de ser como dos personas, o sea, no tanto, pero que Iván es cuando viaja, Dr. cuando está en Jekyll y casa, Mr. cuando Hyde. viaja, cuando está en casa. Entonces, claro, por suerte hacemos bastantes viajes porque si no, Para que, a ver Ahí si, está el salgo- truco, a en ver si estar tengo dos viajando todo el novios rato. para que de... salga el Dr. Jekyll. Bueno, no sé si Mr. Hyde, no sé cuál es el bueno. No, pero yo creía que, yo qué sé, que ellos al volver como que iban a estar pedaleando por la noche o que van a estar ahí como con las piernas inquietas o no sé. Hay un síndrome. Lo ¿no? echamos de menos. Sí, a sé. ver, también tuvimos un final un poco Abrupto. complicado, porque estuvimos en los últimos países, estuvimos atravesando la jungla de Congo, Gabón y Guinea Ecuatorial, y al final acabamos en Camerún, y era mucha lluvia, mucho barro, empujar bicicleta, y los últimos, de apenas 15 días últimos, decidimos no pedalear, porque era más empujar bicicleta que pedalear. Ya. Entonces llegamos a Duala, que era la ciudad donde elegimos ya para volver a España, y estuvimos 15 días, y ahí fue cuando ya cambió el chip. Una vez que llegamos a la ciudad de Duala, nuestro viaje había terminado, nos quedaban 15 días de disfrutar de esa ciudad, pero la bicicleta la dejamos aparcada. Entonces, bueno, fue un poco... pensábamos que iba a ser un aterrizaje más sencillo, pero no. No. O sea, el golpe ha sido tremendo. Sí. Ahí, no sé quién nos lo recomendó, algún viajero o viajera nos recomendó, nos dijo algo así como que su manera psicológica de afrontar ese regreso, esa vuelta a casa, era teniendo ya pegado en la nevera el siguiente vuelo, el siguiente viaje que iban a hacer. ¿Vosotros habéis hecho algo así? En plan, ¿tenéis algún Sí, como que viaje, cuando acaba uno ya tienes horizonte? otro, aunque sea no a corto Horizonte término lejano, o claro. a medio término. Más que viaje, otros proyectos. Otros proyectos, eso me Sí, refiero, sí. algo, De hecho, algo similar. Tener para- algo en la cabeza. El desierto de Namibia es tan grande que te da para pensar tantas cosas, ¿verdad? Sí. Que ahí surgió un proyecto que tenemos ahora para hacer en casa. Y sí, ya poco a poco, una vez que estamos ya avanzando en el tiempo, sí queremos hacer un pequeño viajecito. Y quizá ahora ya estamos un poco más tal, Relajados. pero sí, los primeros meses, como no tuve, o sea, el tener algo en la cabeza de decir, bueno, es que tengo este objetivo, porque si no era morir, ¿eh? Ya, es que es eso, es que si no tienes, o sea, no Sí. tengo ni idea, o sea, pero sí que tener un objetivo de, a ver, a lo mejor no tan grande, no tan ambicioso, 2 años, o sea, volver a tener 2 años o algo así, a Sí. lo mejor demasiado grande el objetivo, pero sí tener alguna expectativa y no pensar voy a estar así siempre para el resto de mi vida. No. No, Que, ojalá. no, pero
que hay... No, es que, a ver, también hay gente que... No sé, yo he conocido gente así, que dices, bueno, vale... Viajeros que llega un momento que dicen voy a hacer un gran viaje porque va a ser mi último viaje, porque voy a tener hijos, porque voy a lo que sea, voy a empezar un nuevo trabajo, voy a empezar una nueva vida, lo que sea, y ya voy a cortar. Entonces, a esa gente, o sea, no sé si, o sea, el golpe psicológico ahí debe de ser bestial, brutal. ahí sí que debe de ser una locura, Sí. porque es decir, ya nunca más, o sea, han cortado completamente cable. Hombre, yo que de las tres no soy gran viajera ni me imagino tampoco. Quiero decir que yo hago viajes pues porque te acompaño o porque me gusta ver el mundo o desde la curiosidad, pero que yo no tengo como mi objetivo... Meta. Claro, mi meta en la vida no es un viaje, luego otro viaje, o sea... O uno único ya. Viajo forever. porque el mundo no pasa por mi casa, ¿sabes? Pero si por mi casa fueran cambiando No los te movía, ¿no? ecosistemas, pues lo que tú dices, no tengo que estar pensando dónde está el supermercado, que ya me lo sé. Lo que sí que he visto es al revés. Personas que se han planteado un gran viaje o voy a estar viajando 6 meses y a lo mejor a los 3 meses ya sus cabezas han petado, ya no quieren seguir viajando y piensan, no, es que en Navidad ya me vuelvo, como, qué maravilla, tengo bueno, fecha límite claro. y en cambio siguen sufriendo, lo que yo a veces, eso sí que lo hemos visto y sí que lo hemos hablado con otras personas de, no sé, ni que hubiese bajado el genio de la lámpara y te hubiera dicho, hasta esta fecha viajas o hasta esta fecha no viajas, cualquiera de Claro, las pero dos esa es cosas. otra historia, claro. Sí. Pero claro. Sí, pero eso sí que lo dos veo como- vertientes que te pueden pasar, claro. Como muy raro, pero para mí son equiparables. ¿En qué sentido? Como que al final no nos estamos dando cuenta, pero cada uno de nosotros elige más o menos qué es lo que quiere, que te puedes ir de viaje, que no estás en la cárcel, por ahora. Y Todo la para que sociedad los mundial- grandes viajes trascienden ya un poco lo que es... Nosotros siempre decimos, habéis estado viajando, pues a nosotros a veces nos gusta decir, hemos estado viviendo África, Claro. porque cuando son de tanto tiempo, nosotros hemos viajado así más o menos, pues eso, un mes, y bueno, se puede considerar viaje y estás entretenido y estás siempre haciendo cosas, pero sí que los grandes viajes te permiten estar haciendo, te permiten vivir los países o vivir... Como que tienes mucho tiempo para hacer diferentes cosas, para aburrirte, o sea, porque no hace falta que estés todo el rato viajando o de turismo o o desplazándote. Entonces esa es la gran, puede ser, diferencia. Sí, y más en bicicleta que te involucras mucho con la gente local, estás muy cercano y claro, como no tienes prisa, pues es mucho más fácil que te quedas un día, 2 días en un mismo sitio porque por lo que motivo que sea. Pero sí que es verdad que hemos hablado con otros viajeros que a nosotros hay gente que nos ha dicho, oye, y lleváis ya un año, ¿no os volvéis a casa y luego volvéis de viaje? Pues no. O sea que como que no estábamos cansados, de hecho lo hemos hablado muchas veces, nos hubiéramos tirado Mínimo otro año más. Otro año más seguro. Si hubiera habido Sí. tiempo. Excelente. Si hubiera habido tiempo y pasta, nos habíamos quedado bueno, otro año también, más. eso también es otro Que esa es detallito. otra. No, pero es un gran punto lo que ha dicho ella de vivir. Es Claro. como tener la experiencia de poder vivir otra realidad. Total. Es que es justo, claro, Nuria tiene siempre una expresión que diferencia mucho viajar de hacer vacaciones o de irse de Ajá. vacaciones. Y es que es verdad. Cuando estás viajando, pues es una historia y cuando estás de vacaciones es otra. Y lo que habéis dicho vosotros es otra. Es que otra. No es que El estés... salto 3 es la tercera Claro. pantalla del videojuego. Claro, no es que estés ni viajando ni estando de vacaciones. Es que estás viviendo en otros lugares, porque a lo mejor vosotros lo que nos contabais, ¿no? De que estáis un mes en un sitio, una semana en otro, en uno que nos gusta os vais el día o las horas siguientes. Es distinto, es completamente distinto y en ese sentido pues es otra forma completamente distinta de viajar. Y lo que decía Nuria de esta gente que a veces, pues estos viajeros que se cansan, pues es normal, porque si estás viajando, Sí. viajar es durísimo. Viajar a saco es durísimo. Es, Sí. Pues es que es fíjate, como un nosotros nos hemos trabajo. encontrado muchos viajeros en África y los que nos hemos encontrado, ninguno ha querido cortar su viaje. Nadie. Todos al revés lo han alargado. De hecho, algunos han vuelto a Europa porque su viaje era cortito y al poco tiempo han vuelto. Han otra vez a vuelto. África. No sé qué tendrá África, ¿verdad? Y al que es poco que es tiempo han adictiva. vuelto. y O la luego han bicicleta, vuelto. porque la mayoría O son las de dos cosas. bicicleta, Viajar claro, es las muy juego duro. juntas. Nosotros nos hemos tomado 3 vacaciones dentro del... Ujú. 3 vacaciones. Hemos tenido 3 vacaciones, Tres vacaciones, claro, dentro sí, sí. del estar viajando Sí, un poco... te lo pide la cabeza. Te lo pide la cabeza, sobre Y el todo. cuerpo también, porque... El cuerpo, bueno, ya con lo poco que hemos hablado ya ¿Sí? habéis comprobado que tampoco nos matábamos, ¿eh? No.
El cuerpo menos. Sí, menos. ¿Sabes? Más la cabeza. La cabeza. No, Psicológicamente, sí. Psicológicamente Más la se cabeza. necesita parar. Es que Parar, dejar de pensar en buscar el agua, la comida. La comida, el los alojamiento, el no sé qué, no sé qué. Sí. Sí. ya, es que estar continuamente con... Es que claro, al final el cerebro es el cerebro y estar ahí todo el rato con aferencias de... Que al final creas una rutina y no te cuesta trabajo, ¿sabes? Pero es un mes, otro mes, otro mes. Claro, no te cuesta trabajo físico, pero psicológico... Sí, Psicológico, sí, Psicológico de está ahí- pensar, sí. Está ahí duro. De pensar, sí. Pero Lo- sí. Bueno, estaba pensando un poco lo de siempre, ¿no? La pirámide de Maslow de necesitas un sitio para sentirte seguro, que al final necesitas un sitio donde dormir. Si vosotros vais en bicicleta, pues necesitas, yo qué sé, dónde poner la tienda. Sí que es cierto que el propio viaje te da herramientas como para poder tomar esas decisiones sin que sean tan complicadas o dónde comer. Pero... Sí, ay, mira, claro. realmente hemos estado 2 años y te podemos decir que nos ha costado con sitio para dormir 3 noches. 3 noches. Pero sí. 3, te digo 3, 1, 2, 3, no Sí, más, sí, 3 sí. físicamente. O sea, al final creas una rutina y unos procedimientos para encontrar el sitio para dormir que al final se hacía muy fácil. Sí, eso son herramientas. Sí, las herramientas, es verdad. Los primeros días decías, ¿dónde duermo? A ver a quién preguntamos, tal. Y ya llegabas a un sitio, ya sabías a quién preguntar, o Claro. veías un lugar y decías, aquí no la pongo la tienda, aquí Claro, sí. y luego según La ibas verdad que avanzando sí. países te tienes que ir adaptando. Porque unos países, aunque sean fronteros con otros, son totalmente diferentes. Sí. Y uno no tienes que preguntar por el jefe del pueblo, el superjefe, el superjefe. Había sitios Y que era- se acampaba muy mal, Sí. mal, que tenías que estar preguntando a la gente tal, pero no hemos tenido así. Y en otros ningún llegabas, problema. preguntabas ahí en el colegio, aquí mismo, sin problema. Tardabas 5 minutos. En otros tardabas 2 horas, tenías que esperar a que llegase el jefe de la tribu y esperar. Y bueno, pero al final siempre nos han tratado de maravilla. Claro, y luego vuelves a tu país de origen con todas esas herramientas, cargado a saco de herramientas y dices, pues esto es demasiado fácil. Me lo estás poniendo... Bueno, mira aquí lo que hemos descubierto. Aquí, por ejemplo, digo aquí en España, supongo que Europa será parecido así. Estuvimos hablando con unos amigos nada más llegar que nos preguntaron, ala, ¿y cómo dormíais? Y la gente os dejaba. Y le dijimos, tú si vienen aquí 2 ciclistas a tu casa, de repente te dicen, oye, mira que si podemos dormir. Y mucha gente nos decía, no, Ni de coña. Ni de coña meto yo a alguien a mi Pero es que casa. no. Pero Sí, poner la una mayoría tienda, de gente pero no. poner una tienda en la parcela, ya no te digo meterlos dentro de casa. Pues hay gente que no Hay sé, gente es que no. una desgracia. Aquí, allá, en esta sociedad, no nos fiamos los unos de los otros. Sí. Y allí se fiaban de nosotros. ¿Por qué? Les podíamos hacer también cualquier cosa o robarles o tú no sabes quién somos nosotros. Y hemos dormido en casas de personas, colegios, nos han dejado las llaves de colegios, Las llaves de casa. las llaves de casas, Y una además, pasada. vosotros erais 2 blancos, o sea que ya no decimos si vienen aquí dos ciclistas Buah, negros. No, Olvídate, ni de cachondeo, Ni de olvídate. broma. No les dejan, ¿no? Yo Olvídate, estoy es que seguro no. Ya te digo que hemos hecho la prueba Mira, nosotros somos raros. así con gente sin estar organizado. No me refiero a lo mejor a que estés, Claro, sino que dentro pase alguien de- por aquí por tu puerta y te diga, oye, mira que si me dejas dormir. Bueno, vosotros seguro Nosotros seguro somos que le raros, dejabais. nosotros somos muy raros. Ya siendo así hospitalarios y que os gusta viajar y te abrir la mente, pero hay mucha gente que diría, ¿y este aquí qué ¿No? quiere? Si a nosotros, mucha gente, cuando le hemos contado esto de que nosotros hacemos home exchange, que intercambias casas y pero que que está todo muchas registrado, veces ¿sabes? ¿Y eso que qué si es te eso? robara Eso alguien, está registrado. sabrías quién es. registrado y que muchas veces, y hay gente que hace solo home exchange recíprocos, es decir, que tú vas a la casa del otro y el otro viene a la tuya, Ajá. dicen, yo ni en la vida, o sea, nadie va a Sí. venir a mi casa, nadie va a dormir en mi cama, nadie va a usar Sí. mi baño. Claro, es que Pues la no sé. mentalidad europea es, Eso, sí. es distinta, ¿eh? Es Por muy- eso a lo mejor sí que, aunque no se hagan grandes viajes, un poquito sí que hay que salir, ¿verdad? Abrir un poco, Sí, la yo qué sé, mente. la mente. O ver que hay cosas diferentes y que no todo el mundo te quiere robar la casa ni... No, al revés, ¿no? O sea, viajando, yo creo que nos damos cuenta de que a ver, que habrá personas individuales, pero Claro. que el ser humano, no sé, a mí sí que me da cierta esperanza en la especie humana. Como que la gente es buena. O la gente intenta ayudar. O Sí, intenta que estemos pero- todos bien. Claro. O sea, no sé, un poco de esperanza en el ser humano en estos tiempos tampoco está mal. Y yo creo que viajar ayuda. No, Y si África, nosotros, que vamos, tienen- tenemos esperanza total. Ahora habéis venido cargados. Otra cosa no, No, ¿verdad? pero tienen el corazón muy grande. Sí, en o al África menos lo que nosotros en general, conocemos. sí. Que luego te puede Hay pasar. más hospitalidad que en Europa. Sí, Hay sin mucho más duda. empatía. Hay mucha más empatía por el que está enfrente y se ayuda mucho más. Las comunidades son mucho más abiertas, se ayudan unos a otros. Aquí, pues cada vez nuestra sociedad cada vez es más individualista. Más individualista y queremos poner la puerta y que no me molesten y ya está. Bueno, son diferentes sociedades, diferentes mundos, Sí. porque son 2 mundos diferentes, por desgracia. También Abel antes ha dicho un punto muy, yo que sé, creo que muy bueno de
aunque dos territorios estén muy cercanos, cuando viajas te Pues, das cuenta cuando cambias de país como las reglas, o sea, El sistema. bueno, la forma de claro. trabajo como sociedad realmente puede ser muy Total, diferente. total. Nosotros, mira, una frontera que vimos un cambio enorme fue entre Etiopía y Kenia. Es una ciudad que está, media ciudad está en Etiopía y media ciudad está en Kenia. Pues notamos una diferencia brutal de una parte de la ciudad a otra. Y es una misma ciudad partida por una frontera que hicimos los Sí, colonos. no, nos ha pasado en muchos, Y sí. sí. Ahí es donde te das cuenta esto de que África no es un país. Ya. Pero supongo que aquí pasará igual. Hombre, claro, aquí pasa, bueno, con Marruecos pasa. Claro. Fíjate, si Claro, estamos y Sí, ya cerca de que tampoco Marruecos. sí. Yo creo que es el mayor Sí, salto sí. cultural que hay en el mundo. O sea, que Probablemente. Sí, es brutal. de aquí es verdad que estamos súper cerca Estamos y supercerca, es no como, sé, hoy va, llegas 14, a Marruecos y es 20 otro mundo distinto. Sí. Sí. Igual, claro, entre países europeos a lo mejor no tanto, entre España y Francia, pues no va a haber tanto cambio. Pero sí, pero ostras, a veces los hay. Bueno, antes comentabais fuera de esto Palestina con Israel. Con Israel. Vamos, eso sí que Exacto, es sí, brutal. sí. eso No, ahí ahí vamos. es Hay brutal. fronteras que parece, o sea, hay países que están Claro, al lado que dices, pero ¿cómo puede ser esto posible? Es que Pero no solo ya el país en sí, sino la gente, la forma La de actuar de la gente. gente, Sí, el sí. comportamiento, La cultura, la sí. cultura, Sí, el proceso de La enculturación. forma de tratar al turista es totalmente, dices, ¿cómo es posible que son apenas 2 kilómetros y me está tratando totalmente diferente, ¿verdad? Sobre todo en África lo comprobamos mucho cuando un país era una colonia anglosajona y el siguiente país era la colonia francesa. Eran dos mundos, Claro. sobre todo el acercamiento a nosotros, ya no solo por el idioma, sino por las costumbres, el respetar más a los jefes, será más jerárquico en las colonias francesas. Y bueno, pues aquí es mucho más lineal. Si vas aquí a Francia, hasta Noruega es más o ¿Vosotros menos lo habéis lineal. notado así en países de Asia, por ejemplo, que habéis viajado más? En ¿Vosotros? Asia también se nota en algunos, pero no tanto. No creo que sea tanto. A ver, por ejemplo, Japón es como una isla Ajá, dentro. De Bueno, hecho, es una isla. es una isla, Es una sí. isla dentro de. Cuatro. Pero, por ejemplo, frontera Tailandia con Myanmar es muy suave, es muy progresivo. Las zonas fronterizas de Tailandia se parecen mucho a Myanmar y las cercanas a Tailandia de Myanmar se parecen a Tailandia. O sea, es más progresivo. También he de decir que Iván, como tiene esto de no diferencia caras, tampoco diferencia... No, pero o sea, los rasgos culturales, la comida, eso sí, eso lo diferencia. O sea, O si yo no son a lo encuentro la mejor cara. más abiertos o menos, eso se Más nota en las abierto, menos, sociedades, exacto. En ese sentido, sí. Ojo diferenciar caras, que es dificilísimo diferenciar. Que parece... Mira, eso es es imposible. lo hemos vivido en nuestras carnes allí porque no creo... Para nosotros no tenemos cara de chino, ¿a que no? No. Pues allí nos ¿En llamaban serio? chinos. En serio. Día sí, día también. Pero sí. porque éramos blancos y allí solo conocen a los chinos, pues éramos chinos. En serio, todos los oyentes que hagan un pause, se vayan a Nómadas Travel en Instagram Y vean que no miren somos la cara. chinos. Porque vamos. Pero para ellos nos flipar. decían, es que sois iguales que los blancos que hay aquí chinos. ¿En serio? ¿En serio? Sí, de hecho, mira, tuvimos en Guinea Ecuatorial, que hablan español, nos llamaban chino, chino. Amigo Y- chino. y amigo chino nos Amigo decían. Y chino. cuando les contestábamos en español, se quedaban blancos Claro. diciendo, pero un Nunca chino mejor que habla dicho. Un español. chino que habla español. Y digo, pero ¿tú has visto alguna vez un chino montando en bicicleta? Digo, si son más vagos que vagos. Digo, aquí van todos en Bueno, coche, en camión. aquí, pobres chinos, Sí, 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 son baguetes, pero... En África van a trabajar, ninguno va en Sí, bicicleta. Claro. Como ellos solo conocían a los blancos chinos, como que nuestra cara era igual que la de los chinos. Igual que los chinos. Pero es que se hace muy difícil... Ya. Hombre, hay algunos países con rasgos así un poco diferenciables, pero probablemente nosotros veamos a alguien de Zambia y a alguien de Zimbabue y no les no. sepamos Fíjate cómo, mira, estuvimos en que, Congo. que seguro que son diferentes, Seguro. pero... En Congo pasamos por una zona que estaba llena de pigmeos Ujú. y nos dimos cuenta a los 15 días. Ostras. Porque fue tan poco a poco, tan progresiva la entrada de la zona de pigmeos y no nos dimos cuenta. Ya estamos un día, digo, yo creo que esta gente son pigmeos, ¿verdad? Son muy bajitos. Y claro, Eran más bajitos, lo empezamos sí. a mirar en información en internet y evidentemente sí, esa zona era solo de La de los pigmeos. pigmeos. Pero que no nos dimos cuenta, ¿verdad? Claro. Es que. No, pero bueno. O sea, Porque son bajitos, pero no son como los bosquimanos, Claro, no, que son no, mucho más bajitos, claro. ¿sabes? Ya pues las generaciones cada vez son más altos y demás. Y fue muy curioso de los pigmeos. En otros sitios como en Sudamérica, que ahora venimos nosotros, no hemos dicho el destino. No lo hemos dicho. No lo hemos dicho. Era hoy el capítulo. Sí que hay países que se nota mucho. Hay gente mucho más abierta y mucho más cerrada y es cruzar la frontera y notarlo. Es brutal el cambio a veces. Cuando Ana te ha preguntado si nosotros notábamos eso en Asia, en países de Asia, por ejemplo, yo qué sé, si es diferente de Tailandia y de Camboya,
yo he pensado, es que como tengo la barrera idiomática, Ya, eso también es importante. no lo puedo percibir como a lo mejor en Latinoamérica, donde ves si una persona es más abierta o más introvertida, más extrovertida. Allí no lo puedo generalizar. O sea, si me encuentro una persona que me ayuda un montón subiendo al autobús, pues pienso, esta persona me ha ayudado muchísimo, pero no puedo decir, este país es acogedor. Es más complicado o este país. decir, sí. Entonces, claro, las generalizaciones Es no más las puedo difícil. hacer, con lo cual Y lo desconozco. Es más difícil en Asia que en Sudamérica. Pero bueno, Que yo a veces fantaseo también un poco, que no sé si soy yo, de dentro de poco, en vez de llevar mi auricular en la oreja para escuchar música, podremos traducir directamente, entonces todo el mundo ya se me habrá hecho todo el mundo... Pero también perderá parte de su encanto, ¿no? Hombre, si quiero me lo pongo y traduzco, y si no quiero no me lo pongo. Ya, ¿no? pero el llegar a un sitio... nosotros hemos estado con gente... Estuvimos en una casa de una mujer sukuma. La mujer sabía 4 idiomas. Eres una tribu de Una tribu Tanzania. la tribu mayoritaria en Tanzania. Y fueron unos momentos maravillosos. O sea, nos entendimos perfectamente. Un poquito en suajili, un poquito con gestos, ¿verdad? Y nos entendimos con esta mujer. Y yo creo que si vamos con el pinganillo ese que me estás comentando, se perdería mucho esa Pero magia ya de- existe el pinganillo. el pinganillo Sí, no existe sí, como pero tal. a Existe un tantas aparatito lenguas no. como un móvil de tamaño que lo cambia y... No, pero pilla 100 y pico idiomas fácilmente. O sea que sí que existe. Estamos Lo que libres pasa porque es que hasta que llegue a África queda Mata mucho. que llegue hasta allí, que llegue a allí en la África mar. queda mucho, sobre todo por el tema de Internet, porque necesitas conexión a Internet para Claro. que funcione bien. Pero de todas maneras, lo que dices tú de que se perdería un poco la gracia es Google Maps o los mapas online, los GPS, lo que han hecho con los viajes también en el fondo. Sí, porque pero bueno, antes tienes mapas de papel. tenías mapas de papel, pero no, en el mapa de papel no te pone tú estás aquí. Sí, pero A veces es- tú comparas el papel con un portátil, un teléfono, pero es que el contacto humano, joder, es que se crea una... Es que, no sé, hemos vivido momentos tan intensos que eso, un traductor haría que perdiese toda esa magia, de verdad. Yo creo que no hemos usado nunca un traductor. Al final, No, no. con los gestos... Y lo teníamos descargado, ¿verdad? Pero jamás Sí, lo ¿verdad? usado. Lo teníamos descargado. Sí, pero con los gestos, a ver, Hay veces que es confuso. yo antes de viajar pensaba que, ¿cómo se dice? Como el lenguaje no verbal era universal. Ah, Quiero decir ¿verdad? que yo No. señalaba y todo el mundo entendía que yo señalaba. Yo hacía así y entendía que la gente, bueno, no me estáis viendo, pero que vengan. O arriba, no sé, abajo. No, es propio de cada cultura. Y el en sí eso y que el no me también gustaría- cambia. ¿Dónde era? ¿En qué país decíamos sí y era no? No me acuerdo en qué país, ya son tantos... Había algún país que nosotros decíamos que no o tal, y resulta que era al revés, y sí significaba no. Y ¿y qué pasa aquí? Pero bueno, el de comer, dormir y ese más o menos... ¿Sí? ¿Tú crees que dormir lo entienden? Nosotros hemos Sí. ido a países y yo he hecho así y no me han ¿Y no? entendido, ¿eh? Creo que Allí si sí. hago como que me tumbo en el suelo ya me entienden. Me costó bastante preguntando por el baño, que la tuve que hacer a la mujer ahí todos los gestos y ya me entendió. Claro. No era un gesto, era mímica completa. Era ya una mímica, estábamos jugando al juego este de la mímica ahí. ¿Cómo se llama? El Pictionary. Esto. Qué bueno. No, pero... y volviendo un poco al tema del inicio. Claro, y la cuestión al final es, cuando tú has vuelto y ya estás un poco más asentado, ya llevas unos meses, ¿ya? Porque lo de los principios ya hemos hablado un poco que es muy duro. Muy duro. No te surge, o sea, a mí es que me surgía muchísimo la necesidad de volver a repetir lo mismo. O sea, yo decía, ostras, me tengo que volver a ir otro año más a dar una vuelta al mundo, a estar simplemente en una estancia en un país, que yo se lo decía a Nuria, ¿por qué no te pillas? Porque, claro, al final puedes hacer teaching staff y cosas de esas, porque como maestro, pues te puedes, pues una estancia. Como sustitutorio, aunque fuera, o sea, Sí. voy a estar no sé cuántos meses viviendo en otro país, otra cultura, otra... Porque yo lo que necesitaba era eso, era un poco, o sea, lo que yo veía que necesitaba era alejarme un poco de mi cultura, de la cultura que yo había estado toda la vida, porque la veía aburrida, la veía redundante, todo el tiempo igual, o sea, me lo sabía ya todo, ya sabía jugar ese juego, quería otro nuevo, era un poco eso. Pero eso dependerá no solo del viajero, sino de la propia persona. Claro. Es cierto que un viaje, creo, y ahí vosotros lo sabéis, te trae a ti cambiado, pero tampoco sé si has estado... o sea, es que han pasado 2 años, con lo cual 2 años después, pues malo sería que no cambiaras mucho. A lo mejor lo que estabas contando ahora de veo amigos y los veo en la misma situación y Que a lo veo mejor- que no encajo. Que a lo mejor también han cambiado un poquito, pero mucho menos, entonces, claro, al acelerar tú más y te has quedado desfasado, quizás. Claro, yo creo también en esta sociedad en la que vivimos, el escuchar está muy... no se escucha, ¿sabes? Nosotros nos preguntan, oye, ¿qué tal el viaje? ¿Qué tal los 2 años por ahí? Pues bien, ha ido todo muy bien. Y se acabó.
También Se eso acabó, eso nos se ha hace costado un choque, darnos cuenta y de nos ha costado- que a no todo el mundo le interesa Pero no todo ni el mundo- viajar Ya. ni que le contemos nuestro viaje. Pero no todo el mundo, sino que se resume muchas veces, ¿qué tal está todo? Bien, ya está. Y empiezan a contarte sus problemas, sus problemas, sus problemas. Y hemos aprendido, ¿verdad?, en este tiempo a escuchar. A escuchar, no solo hablar, sino que me cuentes tus problemas de tus hijos, de tu... Perfecto, ya está. ¿Que no te interesa mi viaje? No pasa nada, te interesa lo tuyo, yo te escucho y ya está. Y eso ha sido, ¿verdad, Jolín? Hemos estado aquí 2 horas hablando. Sí, que realmente hay personas que no le interesa y punto, ya está. Ujú. Sí, sí, justo. De hecho, yo creo que cuando te preguntan ¿cómo va la vida? ¿Qué tal estás? Lo que se espera del otro es que diga bien. Bien, Sí, sí, exactamente. como Bien digas y ya. mal, malo ya. Como digas algo más allá. Eres un Sí, conflicto. de hecho hay como un meme o algo así, ¿no? No hay una cosa de estas de... Los amigos son la familia elegida, que ese es como muy conocido, ¿no? Pues hay otro que dice, la familia es a quien le pregunta, a quien cuando te pregunta ¿qué tal estás? le contestas la verdad. Puede También ser. puede ser, Puede sí. ser, sí. O amigos muy cercanos también. O sí. amigos así muy cercanos, Claro, claro. yo que sé. El tema ese que decías de la rutina o de cambiar es que, a ver, nosotros hemos hecho este viaje, este gran viaje, pero antes vamos antes y seguiremos viajando. Claro. Que ahora nuestro próximo viaje es de un mes, como todo el mundo. O bueno, o como... Como todos que no los- está mal, claro. no está mal, iba a decir como todo el mundo. Como no, todos pero los que tienen el privilegio que de tienen viajar, el que al privilegio, final esto es un exactamente. privilegio. Pero es que cuando estás viajando o en otro sitio, como que tienes... Ay, yo qué sé, un aliciente o una aventura diaria o vamos Claro. a hacer esto, vamos, no sé, es salir un poco eso de la rutina que ya te sabes la pantalla y es todo el rato igual. Ahora mismo yo creo que a nosotros nos sostiene mentalmente eso, ¿eh? Los próximos proyectos. Los próximos claro. viajes Sí, los próximos y el viajes. próximo proyecto. Y nos pregunta la gente dónde vamos a ir, en principio África, eso, pero bueno, aún tardaremos... Bueno, este octubre... Bueno, en unos octubre mesecitos, iremos a África, por supuesto. Necesitamos nuestra dosis de África de este Pero año. así algo grande volveremos a África. A África, ¿no? Sí, ¿Y en bicicleta? Sí. Yes. Ostras, África en bicicleta otra vez, ¿eh? Hemos hecho 16 países, fíjate, son 55. Mira si faltan. Fíjate si faltan. Uy, que queremos repetir y queremos mucho. repetir, Claro, claro. Queremos Sí, sí. repetir. Bueno, que esa es otra gran repetir. melón, porque a nosotros también nos pasa que mucha gente nos dice, vosotros que habéis viajado a tantos países, ¿por qué repetís otro país? ¿O porque Pues porque quiero, porque me gusta, Claro. porque es un... Claro, Nosotros, y no lo mira, entienden. ¿Y Ponemos por qué? el ejemplo de muchos de cicloviajeros que van desde, no sé, desde Alemania hasta Senegal, que es un viaje muy típico. Cruzan España por la parte de costera, pero no han visto el resto de España. Claro. Entonces venir otra vez a España y fíjate si tienen por ver. Claro. Pues nosotros nos ha pasado en muchos países que, claro, tenemos 3 meses en bicicleta y no nos da tiempo a ver todo el país. Pues Claro. hemos ido, por ejemplo, Tanzania, queremos volver a verlo porque Pues nos hemos visto una apetece. parte solo y queremos volver a Claro. visitar otro sitio. Ruanda, apenas lo vimos porque estabas tú recién salida de la fractura y queremos volver a Ruanda a conocerlo de otra forma. Así que sí que seguramente que volvamos y repitamos países. Hombre, yo he de decir que tenía África como guau, africano. ¿Sabes por qué? A ver, a mí me frena mucho porque considero que cuando surge un problema es muy difícil resolverlo. Y... es O que yo muy soy fácil. O muy O fácil. muy fácil. En Depende África de- todo tiene solución. A lo mejor no tienes la resolución del problema como lo harían en Europa, pero tienes otra. Entonces... Bueno, no lo sé. O depende del problema. Si nos Depende- cuentas tu claro, problema, te depende lo del solucionamos problema, a la claro. africana. Sí, puede ser. Seguramente su problema es si tengo una enfermedad. Claro, es que si tienes una enfermedad. Ah, el hospital. Claro, Sí, tendrás que ir a el hospital, no. buscar. Pero claro. bueno, da igual. Pero yo siempre decía, África no, África no. Y la verdad es que me gusta hablar con vosotros porque te da como... Bueno, en verdad, es que hay que ser muy Nuria, pero te pone en perspectiva de, Nuria, que África es Muchas cosas. un tercio del continente. O sea, un continente completo, no sé qué porcentaje, te iba a decir un tercio, pero no sé qué porcentaje del planeta Tierra. Quiero decir que Claro. es mucho. Que siempre vas a... No sé... Pero siempre va a haber algo en África para ti, para cada tipo de persona. O sea, Totalmente. que si quieres naturaleza, que a lo mejor yo, en mi visión muy, muy sesgada, me imaginaba, demasiado desierto. Y hemos estado viendo imágenes que de pronto ves ahí la jungla. Totalmente. Y esa Sí. parte... Son muchos contrastes, pero incluso dentro del propio país tienes desierto, tienes jungla, tienes río, tienes mar, tienes tribus, tienes una ciudad con rascacielos, o sea, tienes de todo. Eso sí, ruinas no vas a ver. No, claro. Ruinas no vas a ver. Edificios de estos así. Yo qué Museos sé, tampoco. No, Bueno, hay muy habrá alguno, poquitos, pero- hay poquitos en las pero no vas a capitales. África por- Pero no vas, no. No. Nosotros siempre lo decimos, que a África no vas a ver monumentos, porque es que no los hay. O sea, los hay pequeñitos, pero no los hay. Bueno, a no ser que vayas a Egipto. Pero a cambio- Sí, es verdad, es verdad, Claro, es verdad, estamos pero hablando de del África de la África subsahariana. subsahariana ya no. Claro, pero tienes naturaleza brutal. mucho más allá Brutal. de lo que una persona que es inculta de la vida, que soy yo, que solo sabe lo de EGB, nos han transmitido.
Sí, Y eso es muy chulo, hablar con otros viajeros, o de hecho el propio viajar, Claro. que te abre la mente o te permite ver más allá de Claro. lo que a lo mejor te llega por la pantalla. la de veces que nos han preguntado, ¿y no habéis pasado calor en África? Claro, es que es lo Pues que mira, primero piensas. En 2 años habremos pasado calor un mes. Un mes. El resto hemos Sí. pedalado en 25. Tampoco 20. hemos pasado frío porque no fuimos a. Bueno, Sí, pero el pero frío porque no te- no fuimos a Sudáfrica, que era más frío. Pero por ejemplo, pero calor. el frío no te preguntan normalmente. No, No, es no, verdad, nadie es lo verdad. piensa, No, Pero el no. calor. Y el calor hemos pasado calor en Zimbabue un poco y en Botswana un poquito. Que pillamos Mira, ha molado. una pequeña alerta, ¿vale? Y fueron apenas un mes. Es ¿Y qué verdad. hacíamos? Pedaleábamos muy pronto, descansábamos y luego a las 4 de la tarde pedaleábamos otras parcelas y ya está, ¿no? Que ha molado que hemos estado casi 2 años en manga corta, pantalón corto y chanclas. Ha sido la pera, ¿eh? Claro. Sí, pero sin pasar calor. Pero ¿no? sin pero pasar sin calor, calor. a 25 grados, ahí Sí, sí, guay. Sí, sí, sí. Ahí estilo africano. de estar... Pero la gente se piensa que hace mucho calor. Y hay zonas en las que hace Claro. mucho calor y en las zonas en las que hace mucho frío. De Y hay hecho, zonas que hacía frío. nuestro viaje iba a seguir hasta Sudáfrica, Ciudad del Cabo, y no fuimos porque entramos en invierno y queríamos visitar también Lesoto y Suatini y nos pillaba en temporada de nieve y dijimos, mira, yo no estoy preparado no estamos preparados después de más de un año y medio aquí en pantalón corto, manga corta, a Ya. llegar a ponerte El abrigo. plumas, el cortavientos, el chubasquero, no, y aparte ni teníamos ropa que podíamos comprar, No. ni equipamiento de saco de dormir y demás, así que no, dijimos, tiramos para el norte otra vez, que estamos No muy a gusto. pasamos frío, ¿no? No, claro. También porque mucha gente se queda con la idea de África, un poco, dice Nuria de GB, pero también la idea de mucha gente que ha viajado pues a Egipto, a Marruecos, a esos Es sitios verdad. donde si vas, especialmente si te vas en verano, que es cuando Sí. tenemos las vacaciones, la mayoría, pues vas a pasar mucho calor, porque Sí. allí sí que se pasa mucho calor. Pero... Tienes Hace razón, exactamente tienes estábamos razón. un año cruzando el desierto del Namib en Namibia y yo qué sé, yo creo que no pasamos de los 27 grados. Ujú. Estaba Estuvimos divinamente. en el desierto, en el ¿eh? desierto, en el puro desierto. Sí, sí. O sea, Estaba fue una muy bien, temperatura muy bien. maravillosa. Claro, pasé en otra época. A ver, en un viaje tan largo te puede pasar llegar en buena época, llegar en mala época. Nosotros tuvimos la fortuna que hemos llegado a los desiertos de calor en muy buena época y no hemos pasado prácticamente penurias. ¿No? Y también, sorprende, os quiero decir que es bastante... que la gente le puede llegar a sorprender. Yo he visto muchas de vuestros vídeos, imágenes, lloviendo, y lloviendo bastante. Sí. Y dicen, ostras, pero si esto es un desierto. Ya, pero es que en los desiertos también llueve. Sí. Me imagino que pedaleando se pasa más cuando llueve. Paramos, nosotros somos Nosotros paramos. Exacto. Nosotros vemos un barecillo por ahí, cualquier posada, Si cualquier... está lloviendo mucho, mira, no hay necesidad de ponerte Tampoco. como una sopa que no se pedalea bien. Ya dormiremos en otro sitio, Vale. no llegamos a... No, pero es verdad que África, bueno, a lo mejor porque, bueno, pues no sé, porque no tiene mucha publicidad o porque cada país funciona de forma independiente o porque... Pero para muchos viajeros su viaje soñado puede ser Nueva Zelanda por películas tipo El Señor de los Anillos Claro. o Islandia por Juego de Tronos, pero en Namibia no entiendo por qué en una encuesta a viajeros, no ya a personas... No está como en su bucket list, como se dice, en su lista de deseos, cuando luego... Podría estarlo perfectamente. Perfectamente. Seguramente haya pocos países africanos, pero hay muchos que podrían estarlo perfectamente porque son maravillas. Y seguro que Sí, todo... sí, pero porque son desconocidos. Que todos los oyentes han visto una foto del desierto de Namibia. Seguramente. Todos, Sí, todos. segurísimo. Porque Claro. es un desierto muy conocido, el más antiguo del mundo. Las dunas Sin embargo, estas y- os ponemos unas fotos o vídeos del desierto de Angola y no lo ha visto nadie. Y es el mismo Y desierto. es el mismo desierto, es Ya. Es verdad. el mismo, y es una auténtica maravilla, sin turismo, sin gente, es una locura de paisajes. Pero, no sé, África, También por es- eso hablamos siempre de África englobando a todos los países y claro, es complicado. Es También es verdad, pues un poco lo que decía Nuria, publicidad. O sea, Por supuesto. es que al final los países que más dinero tienen son los que mejor o más publicidad se hacen. Y hay países que no pueden competir en el mercado global de la publicidad. Angola, Ahora mismo. Angola ha sido la primera vez en su vida que ha venido a Fitur a España Ya este ves, año. primera vez. La primera La primera vez, es y es verdad. que nosotros decimos que en 15, 20 años va a estar Angola, va a pegar un petardazo porque es que tiene unas Ir a posibilidades Angola, chicos, increíbles. ahora. Ahora es el momento. ¿eh? Ahora. Sí, La vamos a poner nosotros en nuestra lista de recomendados que En la hacemos cada bucket año. list está de Nuria. Tiene unas posibilidades Sí, increíbles sí. Angola, increíbles. Sí, lo malo es que no sé, vosotros a lo mejor sabéis si hay vuelos desde España directos o hay que... O si no, Portugal, desde Portugal. y Portugal, directos. vale, es verdad, porque como, claro, todos los países que Portugal, fueron... Luanda sí que hay. Ujú. Pues... Oye, exclusiva.
¿El qué? Tiempo de viajes. Recomendación. Angola. Angola. Sí, además que lleva, Dentro de 15 años, La temporada recomendación 21, ¿os acordáis? Lleva pocos- Angola, ya lo decíamos. Ahí todos jubilados en Angola. a ver, el sur de Angola Se con el norte. amplía lo de los viajes del inserso a Angola. El sur de Angola es una de las zonas del mundo con más tribus. Con más tribus, es Y no es verdad. conocido. Conocemos Etiopía y demás, Claro. pero el sur de Angola es espectacular. Los Jimba, los que te gustan a ti, están están en en Angola, Angola En claro. también. Angola y en Namibia. En Namibia y Angola. Sí, sí, esa Vale. zona Y de ahí, muchas los tribus. Muila y demás. Nuria es que es muy fan de los Jimba, ¿eh? Sí. Pero ¿por qué los Yo no quiero nos ir a ver a las programas? mujeres del pelo de barro. Siempre me lo dice. Pero mira lo que decías de porque han tenido más publicidad. Claro, porque lo han hecho en programas de, Sí, de aquí de la ese tele. programa le veíamos De nosotros Perdidos en la también. tribu, ¿Cómo se Perdidos en la llamaba? tribu, Perdidos en la justo. tribu. Molaba mogollón. Pues Sí. cuando los vimos allí, jolín, Claro. madre mía. Es que es Brutal, una pasada. es brutal. Pero Claro. es que dices, siglo XXI y sus casas de ¿Adobe? caca de vaca. Caca de vaca. Sí. Siglo XXI, las casas de caca de vaca, ellos mismos que van desnudos, Sí, claro, simplemente van. llevan, pues las mujeres la faldita de piel de vaca o lo que sea, y niños, hemos visto los niños con el culo al aire y con su delantalillo De de piel. Los pelos, las mujeres lo llevan de barro, pero los chicos llevan así unos peinados como unos tupés grandísimos y bueno, que viven en una de las zonas súper inhóspitas, allí no crece nada, o sea, es ganadería, pero es que no pueden cultivar nada, no hay fruta, no hay... porque Ya. no hay... O sea, era un lugar Porque no da. inhóspito para vivir. Y para teníamos- pedalear. Para Para pedalear pedalear. súper inhóspito. Yo me sentí más tonta en una ocasión porque íbamos, fue el lugar más difícil que hemos tenido para ir con la bici, ¿vale? Y estábamos subiendo una cuesta porque la habíamos pasado fatal durante el día. Y me dijo, Abel, queda 1,5 kilómetros. Y medio. 1,5 kilómetros. Tardamos 2 horas. Dijimos, guay. Llevábamos 2 horas. Bueno, pues yo iba por una cuesta llorando como una magdalena y pasó un señor ahí con, no sé, con otro hijo y con una cabra Un jimba, o algo un así, un jimba, que me preguntó, ay, ¿qué te pasa? No ¿Por sé qué lloras? tal, ¿por qué lloras? Y yo sintiendo que era tonta porque, joder, para mí era duro, pero yo estaba allí, iba a estar 3 horas, pues ese señor vivía ahí. Ya. Ya. O sea, todo el rato Todo el vivía día- ahí. todos los días tenía que Todo hacer el esa rato, cuesta. todos los días, la cuesta para arriba, la cuesta para abajo, no hay agua, vete al río por agua, no hay, yo qué sé, pues eso. Nada. No hay nada. Y dices, joder. Y yo aquí llorando como una tonta, pues eso. Yo ahí veo a Nuria también. Te podías haber estado en esa situación, ¿eh? Totalmente. Te Y identifico. luego sintiéndome mal, pensando, Por el pobre hombre. Le voy a decir, estoy al límite de mis fuerzas y el señor dirá, este es mi día a día. Sí, Claro. exactamente, ¿eh? Total, así, total. así nos sentimos. De hecho, llegamos a un camping, nos recibieron una pareja de viajeros que estaban con coche. Ana se cayó al suelo, medio desmayada. Yo me fui al bar, como humanamente pude, me tomé 6 Coca-Cola del tirón, una tras otra, de la deshidratación que llevaba y del mareo que llevábamos. Es que 1,5 kilómetros, 2 horas. Sí, sí, sí. O sea, es que fue ese día. Y al día hacíamos 30 kilómetros, no podíamos hacer más, de sol a sol. O sea, pedalábamos todo el día, empujábamos, porque Así pedalear que poco. eso, el siglo XXI y mamma mía. No, si yo os entiendo, porque vosotros lo habéis contado ahora y yo estaba pensando, 1,5 kilómetros, 2 horas. Yo también he hecho 1,5 kilómetros, 2 horas y yo no iba en bici, yo iba en quad. O sea, porque también, o sea, yo he tenido quad y he hecho rutas más o menos así de aventura en quad y a veces te encontrabas con unos caminos que te marcaba el mapa, que no eran ni Ujú. caminos ni eran nada y que de repente tenías que arrastrar 300 kilos, que pesa un Claro. quad, al sol, con el casco, con el traje porque de protección y estabas muerto. O sea, y es que decías, ya no más, no me vuelvo a subir a este trasto en mi vida. Pues me imagino lo mismo en la bicicleta. Claro. Luego vuelves y dices, ojalá estar Ya, aquí. Ojalá exacto. estar aquí en mi Ojalá quad. volver otra vez. Yo a veces cuando tengo casi ganas de llorar por algo en un viaje, sí que pienso eso. O sea, ese pensamiento a mí sí que me ayuda. Habrá un momento en el que lo eche de menos. Exactamente. Entonces ahí me freno. Sí. No, sí. Porque claro, cuando estás muy embebido ahí... Ya. Sí, pero Ya. cuando estás agotado físicamente, como eran esos días, Sí. es que piensa que teníamos que coger agua de un río y porque no había nada por allí y estaba el río lleno de cocodrilos. Ya. Y Ana y yo éramos como, Es que lo era cuentas y parece un cuentito. como un radar buscando los ojitos de los cocodrilos. Claro. Que no hay ojitos, yo corría a los 2 metros, me acercaba al río, cogía una olla que tenemos plegable de agua y salía corriendo. Potabilizamos ese agua y dice, venga Ana, otra vez. Y así, buscando ojitos. Yo no iba, que soy muy lenta. Sí, pero buscando los ojitos de los cocodrilos. Y Sí, claro, Babel. era una cosa tras otra, no dormías bien. Fueron días, pero inolvidables. Lo del tema río cocodrilos es la pera, ¿eh? Porque aquí tú te metes a un río, es No que hay no te va a pasar cocodrilos, nada, no hay pero es que no hay cocodrilos. ni una piraña, te iba a decir. Es que De hecho, alguna vez que alguien ha Sanguijuelas. dicho que ha visto un Un tronco de un cocodrilo, no sé cocodrilo, qué, se ha montado y ha ido hasta la prensa. O sea que no. pues ahí hemos estado en sitios, así en algún sitio, el Okavango, tal, no sé qué,
que los cocodrilos comen niños. Así Sí. todos los años desaparecen 3 o 4 niños Sí, estuvimos, por el cocodrilo. sí, estuvimos Tela. alojados en casa de una amiga en Maún, en Botswana, y apenas hace 2 o 3 meses, enfrente de donde estábamos nosotros, a 50 metros, un cocodrilo Un comió cocodrilo se comió a un niño. Sí. Sí, sí, así Sí, de- sí, así es. Sí, sí, es que si tú le preguntas a una persona no viajera, ¿en algunas situaciones has estado al borde de la muerte o te ha dado miedo poder que te Claro. pase algo? Como antes estábamos comentando de, pues, un elefante casi me tira de la bicicleta. No, antes, o off los the record. cocodrilos o cosas así. Claro, para nosotros una sociedad occidental pues es si has tenido alguna enfermedad o has sido atropellado o ya está, pero contactos con la naturaleza a veces es que se pierde este contacto, pero en cambio con los viajeros me gusta mucho hablar porque las anecdotitas estas que van saliendo son súper curiosas y parecen ahí como de cuentito y son eso de animales Claro. peligrosos o... Claro, aquí tú te vas a un camping y que puede haber un jabalí, un corzo... Y demás. Como mucho porque está cerrado el camping. Exactamente. Claro. Y allí no, allí igual, en Botswana estamos viendo Allí no está cerrado. unos pequeños monitos de apenas 15 centímetros, un baby bus, y nos dimos cuenta que tenemos una mamba negra a 1 metro nuestro. O sea, una mamba negra que es Claro. la serpiente más peligrosa de África. De África, sí. Y sí, sí, estaba apenas 1 metro. No, y no la ves, y no la ves. No, estaba intentando cazar el monito que estábamos viendo Al nosotros. monito, sí, pobre Ah, hombre. ostras, pues hubiera sido bonito. Pues ¿no? sí. No. No para el monito, no. Para el bonito no. Si cualquiera de los que A estamos Nuria allí... que le gustan los monos. Claro. Si esa serpiente salta, pues cualquiera de nosotros, que Buah. éramos 6 o 7, no, es que no te da tiempo ni al hospital directamente. Bueno, pues 40 o 50 minutos sufriendo y Sí. ahí se acaba. Y fin. Game over. Amigo. Sí, pero eso nosotros no lo vemos como que nuestra vida estuvo en peligro, ¿verdad? Yo creo que ya te vas haciendo a ello, No, a los pero peligros. en anécdota, Sí, no, sí. no en sensación Sí, de Por sí, peligro. supuesto. sí. Sí, pero... Exacto. Dice, ¿habéis tenido miedo de vuestra muerte? Pues si te pones a pensar, lo analizas, pues oye, que te persiga un elefante, pues a lo mejor sí. Pero pues no lo hemos sentido así, ¿verdad? Hombre, pero descargas adrenales y Hostia, sí. Fueron un par de minutos de... cuidado, Muchas, ¿verdad? muchas. Claro, y todas esas cositas que van pasando son al final también lo que te hace el decir, ostras, me gusta, Es adictivo. claro, Crea una te adicción. crea la adicción. Sí, Es sí, que sí. eso es lo que te crea la adicción. Pero como cualquier droga, o sea, Sí, total. al final el viajar tampoco que se diferencie mucho de la droga. Nuria me está mirando así como... No. No, es que estaba pensando que cuando yo era pequeña, digamos, en filosofía, un profesor nos hizo hacer una disertación y la disertación venía a decir algo así como ¿vive más una mariposa en 3 días o un hombre en 60 años? Y a lo mejor un viaje en el que pasan cosas... Claro. A ver, no te digo que vayas a hacer ahí la metamorfosis peliculera, pero sí que es verdad que vives más. Entonces, pues... Claro, pues sí eso. que había una historieta, algo así, que contó un viajero que se encontró con otro viajero porque hicieron una ruta en barco, hacía barco stop, entonces le paró otro viajero que tenía un barco y le dijo que si le acompañaba porque iba a hacer no sé qué ruta, que necesitaba 2 personas para que uno estuviera por la noche, bueno, lo típico de esto. Y estando allí en mitad del barco, en mitad del Atlántico, le preguntó, a todo esto, ¿tú cuántos años tienes? Que nunca te lo he preguntado. Y le dijo, yo tengo 278 años. Y claro, este se quedó así como diciendo, ¿qué me estás A contando? ver si me he subido a un barco con un loco. Claro, un poco así. O con Y- Jack Sparrow. Jack Sparrow, que todavía aguanta. Y el otro le dijo, no, porque si tú cuentas tu vida en años y te pasas 11 meses esperando un mes de vacaciones, yo llevo ya 278 años vividos. Otras. Y un poco es eso, lo de la mariposa y lo del... Sí. Que al final dices, es que cuando estoy viajando, realmente cuando estoy Viviendo, haciendo viviendo. cosas Eso está claro. distintas de las que hago las que cada haces. día de la rutina, es cuando estoy teniendo más Eso está claro. posibilidades. Y te sientes más vivo. Y te sientes más vivo. Y quizás eso es lo que cuando luego vuelves te da el bajón de... Sí, pero lo que, mira, un viajero, un chaval alemán, jovencito además, nos dio un mini secreto, un truquillo, dice, no hace falta viajar fuera ni lejos, dice, tenéis a 5 minutos de vuestra casa, tenéis microaventuras, Claro, que también, esa adrenalina también. que necesitáis, Los yonkis. exactamente, Del dice, viaje. la podéis de momento, oye, hasta que llegue otro viaje, otro gran viaje, dice, con pequeñas Y aventuras. es verdad que a lo mejor hay justo. gente Sí, que sí, te sí. dice, jo, es que yo no puedo viajar tanto o no me gusta tanto tal, ya, pero a tu lado puedes tener microaventuras pequeñitas que no ha sido... Hay personas que no salen al pueblo de al lado Claro. o al... Mira, de hecho... y puedes tener así también aventurillas, jolín, si no hace falta... Mira, nos planteó una aventura que a mí jamás se me había pasado. Estamos cerca de nuestro pueblo, hay una zona donde se hace parapente y ahí pasa un río y dice, oye, ¿habéis de aquí este río va hasta la Guadalajara capital? Y digo, sí, dice,
¿no habéis ido nunca en kayak por el río? Digo, pues no. No se me ha ocurrido. Dice, ¿por qué no lo hacéis? ¿Cuántos kilómetros? Digo, pues unos 15. Dice, hazlo, verás cómo te mola. Claro. Yo dije, digo, pues chico, está al lado de mi casa, nunca se me ha planteado. Digo, pues, oye, a lo mejor, te puedo garantizar que si lo hacemos, nos iba a encantar. Digo, pero es que otro hobby más, otro vicio más, ya son Eso muchos. le digo yo a Iván, quiero un queremos kayak más. y yo... Entonces no lo habéis hecho. No, pero no lo descarto. Por hacer, nuestro río no, Y aunque una tenemos cosa- un kayak, si lo queréis probar alguna No. vez. ¿Tienes el kayak? Tenemos un no, kayak, pero tenemos un kayak hinchable que para Es un ese río kayak no. hinchable. No, para eso no puede ser. ¿Más aventura? Uf, Todavía. demasiado. Mira, ¿Qué le dices nosotros, tú? Ah, bueno. nosotros lo hemos hecho, o sea, con amigos, un río desconocido completamente, coger, no kayak, unos neumáticos hinchables y lanzarnos. Si alguno se pincha, pues ya llegaremos a alguna orilla y ya buscaremos la vida. Claro, sí. Tampoco. Qué guay. Pero bueno, sí, al final es un poco eso, es buscarte. Pero a veces es lo que comentábamos antes, Perdona, a veces es eso es la complicado. metadona, ¿eh? No sé si os estáis dando cuenta. Yo, visto desde fuera... Visto desde fuera. eso, Tú, ¿eh? tú estás fuera. Claro, yo Claro. estoy fuera. Cualquier oyente que no sea viajero que te vea dirá, ¿y si esta es la que está sana? Esta es la que está Que fuera. también te montan el neumático, ¿eh? Yo soy la que tiene las ideas sensatas de llévate un bote estanco, lleva el móvil, a una mala llevas el GPS ahí para dar una alerta. Nuria es la que viene detrás con el kayak de verdad. Ah, vale. El kayak escoba eres. Es el kayak escoba, por si acaso. Ay, madre, cada vez te van gustando. Esto hay que parar en algún momento, no sé si... Porque es que... Ay, pues me gustaría, la gente a lo mejor nos dice, pues nos gusta esto, nos gusta lo otro. Pues mira, seguro que nos gustaría, pero No quiero probarlo Más porque... hobbies no. Ya. en algún momento hay que decir ya. Ya, porque vosotros habéis probado lo de la bicicleta y mira Y lo que ha pasado. mira la que ha pasado. Mira que ya Que hemos estáis liado, sí, pensando en la Mira la que ha siguiente. pasado. Claro, al final es que es eso, o sea, yo creo que es una mentalidad, o sea, que hay gente que dices, no, es que a mí no me gusta viajar, es que es normal, o sea, hay gente con una mentalidad que no le gusta viajar y que a lo mejor tampoco le gusta tirarse por un río en una colchoneta, yo qué sé, también, pero es normal, quiero decir, cada uno, pues, Sí, no, eso sí, oye, no... O sea, que no, ni te iba a decir, ni obligamos a nadie, ni No, cuando claro, hablamos de claro. los viajes. Pero bueno, sí que es verdad que yo creo que te abre un poquito la manera de pensar. sin duda, sí, eso sí. Sí. Ah, había una frase de esa, ¿no? Aunque sea en el pueblo de al lado, jolín, a dar Claro. una vuelta. No, lo que yo decía más es por lo menos tener contacto con la naturaleza. Que Iván, por ejemplo, el otro día Ya estaba me en- toca a mí. No, pero estaba en conjunción la Luna con Venus, que es una tontería, pero yo qué sé. Pues porque estábamos de viaje lo vio, pero es que si yo está aquí, Hombre, ir a la playa que está a 3 kilómetros, pues no vamos a ver a ver la Luna. Y no entiendo por qué. sí que O sea, hubiera es ido. que es el todo Hubiera o el subido a la nada. terraza aunque fuera. Pero no sé, que estamos menos en contacto con la naturaleza en nuestro No, y más vida metidos, no y más metidos en viajera. la rueda de estoy aquí, tengo que estar haciendo lo que hace la Haciendo, gente aquí. produciendo, Bueno, pero chicos, sí, es seguimos verdad. siendo humanos, aunque estemos aquí, quiero decir. Que mirar la luna es que mirar. Es que parece ya lo de la película de Don't Look Up. Ya, ya. No mires al cielo, yo qué sé, es que gratis. Y ya está. Ya está. Concluido. Yo también salgo a mirar, ¿eh? Cuando están... Hubo que... Además te lo decía a ti, a ver, sal, que hay 4 planetas ahora y no sé qué, y en nuestro pueblo todavía hay oscuridad, más o menos. Y yo salgo a mirar. Claro, a mí me da Vas a rabia salir a mirar. este verano que vais a estar en vuestro pueblo, vais a tener la suerte del eclipse. Ah, lo del eclipse, es verdad. Nosotros ¿Tenemos que hacer tenemos un viaje. especial? ¿O ¿Eh? está programado? Ahora habrá que hacer un especial. Os podéis venir a casa y veis el Pero que eclipse desde estamos allí. de viaje. Fuera, creo. Pues entonces no lo vais a ver, ¿no? Estamos de viaje, no lo vamos a ver. Pero Justo porque es agosto, ¿no? un año, claro. El 12 de agosto. No, no estamos. Un año que nos pasa aquí cerca. Pues mira, montamos Yo una un vez viaje fui para ir a ver el pues yo próximo una que vez haya donde para ver sea. un eclipse fui a Stuttgart, a Alemania. O sea que me hice todo el viajecico. Para ir a ver el eclipse. Nosotros fuimos a Stuttgart para ver un partido de fútbol. Ah, bueno, O sea mira. que- En Valencia también jugaban. Fuimos al Mundial de Fútbol. Al sí. Mundial de Fútbol, es Un verdad. mundial Qué entero. cosas. Ya Cuando ves. no ganábamos nada, eso sí que era valientes. Ahora que ganamos muchas cosas es muy fácil. ¿Qué partido vimos? No recuerdo. Sí, España-Túnez. España-Túnez. Ah, bueno, pero ese tampoco. Bueno, ganamos. Ese te iba a decir. España-Túnez. Ay, Ese no madre. tenía riesgo. El caso es salir para algo. Este año el mundial es en Estados Unidos, ¿no? Sí, bueno, Ah, Estados pues. Unidos, Canadá y México. Canadá y México, sí. Sí, sí, que tenemos amigos que van al mundial. Sí, 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 es verdad. Sí, sé que en Nueva York se juega porque tengo unos amigos Pero que Estados Unidos, de momento no. Por lo que sea, no va a ser. Ah, hablando de Estados Unidos, solo una puntualización. Asociación de ideas, yo lo he visto por... No iría a Estados Unidos porque me es tan problemático pasar la frontera y llegar y me molesta tanto. En África lo del tema de ir pasando fronteras, ¿es difícil? ¿Es fácil? O sea, rompemos un mito que toda la gente se cree que es como dificilísimo. Es muy fácil.
porque tenemos el privilegio de ser blancos. Ni más ni Ya. menos. De hecho, A ver, hay algunas más complicadas o depende un poco de las relaciones de países, pero en nuestro caso, como europeos y españoles, nada, de verdad, ningún problema. Pero en ningún país. Incluso no nos han pedido soborno en algún país, pero siempre, mira, es una cosa que podemos decir muy orgullosos. Pero siempre lo hemos evitado. En 2 años en África no hemos pagado ni un céntimo en sobornos. Ningún céntimo, nada, cero. Y solo hemos salido huyendo una vez de la policía, ¿eh? Bueno, es verdad. Que las demás veces ha sido relajado la cosa ahí, el señor como dame algo y nosotros no, dame Fíjate algo, cómo- no, dame algo. Que ya le había olvidado, dices tú, de la frontera entre Congo y Gabón, la que fuimos nosotros fue una frontera muy pequeña, no pasa un coche, pasa una moto solo, y tuvimos que salir huyendo de un borracho, policía borracho. Y el único jale que hemos tenido. El único. Conocemos otros viajeros de otras nacionalidades que en algunas fronteras han Más tenido, problemas. pero no es, o sea, no hay que ir pensando que Claro, que te va a impedir el estar pasando de un sitio a otro y viajando de un sitio a otro. hoy en día con los visados casi todos son online, llegas Ya, con tu eso sí, visado y eso esto es verdad. te ha facilitado muchas cosas. Te facilita, o hay algunos que los tienes que pedir en el país de antes, bueno, pero que no ha sido No. traumático. ¿Y es fácil enterarse de eso? Sí. Sí. A través de más viajeros, de grupos de viajeros Y de la web, Y de la web y del de la web ministerio, del ministerio, que Pero solo- que no hay que leer la parte La de parte de catástrofes seguridad. y Solo hay que desgracias. leer lo que hay que hacer para La tramitar el visa. visado. Además, Lo demás no lo Además, leas. Ya me lo dijiste en un Pasas a comentario seguir. que... Sí. Ese es un muy buen tip. Bueno, entonces tú, ahora que estabas haciendo ya, como se acababa el tiempo, haciendo un interrogatorio para... Porque ahora ya te mola África, Para ¿no? ir a África. Pero es que no me da tiempo. Yo no sé, necesito 14. ¿Cuánto tenía ese? 278 años. Pues, Ya. No, menos pero empieza a los necesitar, 278 años no los tienes, los No, ya. consigues, ¿sabes? Pero vamos, es buena pregunta porque tienes razón, que como África es desconocida, te piensas que llegas allí, te van a meter a un cuartelillo, te van a pedir no sé qué, bueno, pues ahí va pasando gente, turistas o personas locales y ya está. Lo Hay del- sitios donde pasas tu pasaporte, pagas lo religiosamente que haya que pagar, pues entre 50 euros o, Lo que sea. o 150, que Guau, es algunas 50 visas, por persona. y a 200, algunas visas, sí, y 200 ojo, voy a ¿Por pagar persona? por persona. sí, algunas toda esa visas información que no tela. sabemos. Sí, el África del Este es 50 euros lo más caro, 35 uno, 18 otro, Algunos Malawi, países son gratuitos para pero el para África los del Oeste, Congo, Gabón, son $200, de 180, 150 por persona. Sí, es un dineral. Sí, lo del cuartelillo solo pasa en el primer mundo, entrecomillado. ¿Conocemos Porque algún Canadá- viajero que ha estado a lo mejor retenido en algún sitio tal, pero no es lo normal? Ya, Y no es lo habitual, sí. No. Pues nada, pues no sé si hemos llegado a alguna conclusión, porque aquí hemos empezado con un tema, pero luego nos vamos yendo... Hombre, la conclusión es añadimos África a nuestra Esa wishlist, es una buena conclusión y es una para buena ti. conclusión. Es un paso, porque la última vez Eso te estabas iba a más decir, reticente. eso te iba a decir. Cuando estamos en Zambia, me da más que Pero porque he visto más vídeos. Entonces he pasado de el África que yo me imagino a al África real. pequeñas pinceladas de África que De lo que puede ser. Claro. Es como si te dicen, yo qué sé, un niño que tiene 3 años, no me gusta el arroz. Pues será por arroz, ¿eh? Claro, hay muchos Dependerá de cómo arroces, lo di que sí. cocine. Claro. Pues, Porque te han dado arroz blanco toda la vida. claro. Hombre, y como hemos empezado, sí que la conclusión es volver es duro, Sí. pero hay que pensar en volver a salir Claro. para no suicidarte. Claro, básicamente. Volver es duro, pero peor es no haber ido. Hombre, Ahí estamos. Esa ole, es muy buena. Muy buena. Muy buena conclusión. Confucio. Pues nada, con eso os dejamos hasta la semana que viene. Y nada, muchas gracias, Ana y Abel. ¿Los por podéis haber seguir en estado. vuestras redes? Exactamente. eso Ahí es lo en que iba a Nómadas decir. Traveling. Sí, estamos ahí haciendo unos vídeos a ver si ya nos Eso te iba a decir. Sí. Están en Instagram, pero en YouTube dentro de poco, ¿no? Sí. Venga, dentro de poco, vamos Dentro a de poco. animarnos. Esperemos que sí, un poco empecemos a... porque tenemos mucho material que queremos mostrarlo. Y que vale la pena que lo Y que veáis. vale la pena. Habéis visto vosotros alguna cosita que tenemos coño, y leche, nos gustaría que la demás gente lo disfrute y se quiten esos tópicos que hay. Claro, en África. y sobre todo que aprendan que se puede hacer y que se puede empezar a los 40 años a ir en Perfectamente. bicicleta y se puede recorrer 20.000 kilómetros así Sí. sin ningún miedo, ¿no? Pues nada, muchas gracias A y hasta la vosotros. semana que viene. Hasta la próxima.
Si te gusta nuestro podcast, apóyanos en las redes sociales, coméntalo, compártelo, nos ayuda a crecer y sobre todo nos encanta recibir vuestros comentarios y sugerencias. No olvides suscribirte en las principales plataformas de podcast para recibir cada semana tu capítulo de Tiempo de Viaje. Estamos en Google Podcast, iVoox, Spotify, Radio Viajera. Nos encontramos en apeadero.es y en Twitter e Instagram como Apeadero Viajero, todo junto, Apeadero Viajero. También estamos en Facebook.